El otro día muchos lectores del País se enfadaron con el exdirector don Antonio Caño por publicar un artículo en el que defendía la utilidad de que PP y PSOE consensuaran cosas. De hecho, el siguiente artículo del señor Caño no se lo han publicado. Y abre el debate que también habría un tertuliano hace unos días al decir que la oposición no tenía ya el espíritu de concordia de la transición. En apelación al espíritu de la Constitución. Aquel espíritu de la concordia, ¿qué pasa? ¿Solo valía para el 78? ¿Después se agotó? Un pacto de consenso, en principio, beneficia siempre al partido político que está en el gobierno, que es el que propone la iniciativa que es consensuada y, por tanto, quien rentabilizará electoralmente el apoyo de la oposición. La oposición es la que se sacrifica porque probablemente parte de sus electores no lleven bien que den la razón o respalden algo al enemigo. ¿Cuántos casos ha habido de esa oposición leal en ese punto de vista al gobierno? La transición fue un caso de oposición leal. El gobierno lo ejercía don Adolfo Suárez y la oposición aceptó su hoja de ruta, entonces encabezada por el PSOE de don Felipe González. De igual modo, ya cuando gobernaba don Leopoldo Calvo Sotelo, se realizó el desarrollo autonómico de las 17 autonomías y de nuevo la oposición encabezada por don Felipe González respaldó esta iniciativa del gobierno, otro caso de esta oposición leal, como con la polémica Loapa. No así en la entrada de España en la OTAN. A pesar de que el gobierno del señor Calvo Sotelo defendía que entrando en la OTAN España se llevaría mejor con Estados Unidos, con Occidente y por tanto con Europa, el Partido Socialista entonces, en el año 81, votó no a la entrada en la OTAN, aunque tan solo 4 años después cambiaría de opinión radicalmente sobre esto. No quiero terminar esta intervención sin hacer una referencia a una bandera que ondea al fondo. Yo les quiero decir algo que me parece importante esta noche. La paz y la libertad de los españoles es el bien común de todos nosotros. Gracias por levantar la bandera de la Constitución, con el escudo de la Constitución, esa bandera que hemos conquistado para todos. Durante la primera etapa del gobierno de don Felipe González no hizo falta que hubiera grandes consensos, porque al tener el PSOE en mayoría absoluta podía hacer y aprobar leyes sin necesidad de pedir el apoyo de la oposición. Es cierto que la oposición apoyó al gobierno del PSOE en la plena integración de España en la Unión Europea y el Tratado de Maastricht, pero también es cierto que se hubiera aprobado igualmente sin el apoyo del PP. Algo parecido se puede decir de la Primera Guerra del Golfo, cuando el PSOE apoyó a la administración Bush en su guerra contra el señor Saddam Hussein y el Partido Popular desde la oposición apoyó la política exterior del gobierno socialista. Cuando en 1986 el PSOE cambió de opinión sobre la OTAN por entender que por el interés de España era positivo que siguiéramos, la oposición de derechas, que en el año 81 había estado a favor de la OTAN, en el 86 se negó a apoyar a la OTAN. Una actitud sorprendente que aún así no sirvió para impedir que el PSOE ganara aquella votación. El referéndum de la OTAN, nosotros probablemente, después de pensarlo mucho, decidimos que no debíamos apoyar. También fue un desastre que Fraga, que entonces dirigía Alianza Popular, se dejara aconsejar por los demócratas cristianos para llamar a abstención en un referéndum. ¿Verdad? Y fundamentalmente, yo recuerdo que fuimos Óscar y yo los que propusimos. No sé si en ese orden, no fui yo el primero que realmente lo propuse en las reuniones de coordinación de Coalición Popular y Manuel Fraga aceptó el tema. Que deberían haber sido y habían sido hasta ahora los principales aliados de la Alianza Atlántica en el seno de la sociedad española, simplemente para echar al Partido Socialista del poder, decide hacer lo contrario. Un resultado de firme político que condujo a un hecho fundamental, y es que los líderes de aquella operación desaparecieron de la acción política de España de la noche a la mañana. Fueron unos auténticos kamikazes. Y yo tengo que confesar que aquel día nos equivocamos. Cuando ya no había mayoría absoluta, el Partido Popular tuvo menos ganas de ejercer de oposición leal, sobre todo en la política antiterrorista. Y cuando el gobierno de González, con don José Luis Corcuera, intentó aprobar la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley que pretendía dar más poder a la policía para poder realizar detenciones a terroristas y a narcotraficantes, el PP se alineó con Izquierda Unida votando en contra.
algo que el ministro de Interior, señor Corcuera, nunca entendió, porque en aquel momento se suponía que era la derecha la que más insistía en dotar de más poder a la policía. Pero el PP estaba en la oposición y si lo proponía el gobierno tenían que estar en contra. Llevar a su ánimo al de su gobierno y al parecer al que preside, al ánimo de quien preside ese gobierno que le ha ratificado y ha prohijado esta ley, que esta ley contiene verdaderas invasiones peligrosísimas para dos libertades esenciales. Tengo que decirles a ese ala derecha que hay ahí, y nunca mejor utilizada la expresión, que son importantes miembros de su grupo parlamentario que no entienden lo que aquí está ocurriendo. Créanme que es cierto. Muchos. Pero bueno, da igual. Serán pocos. Pero los hay. Me dice que no es verdad. Silencio, señoría. Y esa es una de las cosas sobre las que, a mí me gustan molestarme. Bueno, es tan verdad como que me lo han dicho a mí. Silencio, señorías. Si me autorizan dos que estoy viendo ahora, se lo digo. En aquella etapa se produce el escándalo GAL, y aunque el PSOE pide al PP que no utilice el caso GAL para arremeter contra ellos, por entender que la política antiterrorista debe quedar al margen de la lucha partidista, el PP no está de acuerdo y de nuevo junto a Izquierda Unida hace férrea campaña contra el PSOE por el caso GAL. Mire usted, en las informaciones que conocen todos los ciudadanos con testimonios públicos, se afirma por parte de los señores Amedo y Domínguez que los GAL eran un montaje del gobierno. En el año 96 llega el gobierno de don José María Aznar y en esa etapa se produce el arriesgado proceso de diálogo con ETA de 1998, que incluye algunos gestos del gobierno como acercar presos de ETA que estaban fuera de la península a la península ibérica. Algo que a Batasuna siempre le pareció insuficiente. En todo aquel proceso de diálogo, que incluyó reuniones con ETA en Suiza, el PSOE expresó su total apoyo a lo que hiciera el gobierno en aquella etapa. Cuando se rompió la tregua de ETA, ETA volvió a los crímenes y el Partido Popular puso en marcha una firme política antiterrorista, de nuevo el PSOE le dio todo su respaldo. Y a partir del año 2000, ya con don José Luis Rodríguez Zapatero como jefe de la oposición, el PSOE firmó el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo con el Partido Popular, un pacto que incluía que el PSOE respaldaría todas las iniciativas del PP dirigidas contra el entorno de ETA. La más importante, la ley de partidos, que dejaba fuera de la legalidad a Batasuna, el brazo político de ETA y su principal fuente de financiación. Una vez más, Batasuna se ha situado del lado de la violencia y del crimen, y no del lado de la democracia, de la libertad y de la vida. Por tanto, creo que es momento no de sacar pecho ni de arrugarse. Es momento para aplicar las leyes de nuestro país con firmeza y serenidad, a través del consenso y con todas las garantías jurídicas. En esa etapa también se firmó el Pacto por la Justicia entre el PP y el PSOE y también algunas leyes de inmigración. Es una de las etapas donde más ha colaborado la oposición del PSOE con el Partido Popular, lo que cabría llamar la oposición leal por seguir la jerga. Duró hasta que en el año 2003 se produjo la Segunda Guerra de Irak. Cuando Bush Jr. invade Irak, el gobierno andaluz lo respalda, pero en esta ocasión el PSOE no lo respalda. Y hace campaña contra el PP por apoyar la guerra de Irak. En el año 2004 el PSOE llega al poder. Se ponen en marcha las llamadas leyes sociales, las llamadas reformas estatutarias y también otro proceso de diálogo con ETA los años 2005 y 2006. El Partido Popular no apoya ninguna de estas cosas y es especialmente beligerante contra el diálogo con ETA, convocando miles de manifestaciones en las calles. Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento. Usted ha dicho una frase, creo que textualmente, diciendo que la política antiterrorista y la política en el País Vasco
que hace este gobierno es una traición a los muertos. Es una frase inaceptable, señor Rajoy. Inaceptable y no se la acepto. El señor Zapatero puede presumir que ha sido uno de los pocos expresidentes que públicamente ha defendido a un expresidente de signo opuesto en una cumbre internacional. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo un momentín. Exijo ese respeto, por una razón además. Prácticamente el Partido Popular no apoyaría nada relevante del gobierno de la etapa del señor Zapatero. De hecho, cuando por obligación europea el PSOE tiene que realizar una serie de recortes, porque de lo contrario Europa deja de prestarnos dinero, el PP ni siquiera apoya las medidas que ha impuesto Europa, sino que se abstiene. Lo cual resultó un tanto extraño. Sí es cierto que sí consensuó con el PSOE una reforma exprés de la Constitución. El conjunto de las fuerzas políticas saben estar a la altura de las circunstancias en las situaciones que más se necesita, que son aquellas situaciones de dificultad. De ninguna de las maneras, por sus antecedentes, por sus políticas, por sus improvisaciones, por sus rectificaciones, por su responsabilidad y por su falta de credibilidad. Por supuesto, al Gobierno, en esta situación de dificultad y de gravedad, le juzgan los ciudadanos. Sin duda. Y es normal que le juzguen con una gran exigencia, porque la situación es grave, lo he dicho, es difícil. Pero no olvide que también van a juzgar a la oposición. En el año 2011 llega al poder el Partido Popular de don Mariano Rajoy. Durante ese periodo se produce el cambio en la jefatura del Estado, donde nuevamente hay consenso PP-PSOE. Y cuando don Pedro Sánchez acaba de llegar al liderazgo del PSOE, PP y PSOE firman un pacto contra el terrorismo islamista. El mayor acto de sacrificio del PSOE como oposición en favor del gobierno del PP es cuando, tras 2 repeticiones electorales, para evitar una tercera repetición electoral, el grupo parlamentario del Partido Socialista Obrero Español se habla de un gobierno alternativo de izquierda. Eso es falso. Es decir, de izquierda no, porque debería haber componentes de apoyo a ese gobierno que, como el PNV o algún partido catalán, que no son de izquierda. Cuando una cosa no es posible, es falsa. Y por tanto, esa posibilidad no existe. Quedan 2 alternativas. O gobierna la lista más votada, o nos vamos a elecciones. Acepta abstenerse, aun sabiendo el malestar que eso va a provocar en grandes sectores de su electorado, especialmente en los militantes. De hecho, el portavoz que tuvo que encabezar aquella decisión, don Antonio Hernando... No engañemos a nadie. Las alternativas de la Cámara se han reducido a resolver la disyuntiva o abstención o elecciones. Esto es lo que podemos hacer y no otra cosa. Lo digo abiertamente. No creemos que se pueda gobernar España con los votos de quienes en este momento quieren separarse de España. Lo que irremediablemente supone, y quiero hablar muy claro, permitir la investidura del señor Rajoy, que nosotros nunca hemos deseado, mediante la abstención, para evitar unas terceras elecciones que los españoles no merecen. El presidente de la gestora, don Javier Fernández, con el objetivo de desarrollar los contenidos de esta resolución y desbloquear la excepcional situación institucional que sufre el país, el Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá en la segunda votación del próximo debate de investidura. No tardarían en quedar desintegrados por aquel gesto de leal oposición para evitar una tercera repetición electoral. Cuando don Pedro Sánchez volvió a liderar el PSOE a partir del año 2017, también don Pedro Sánchez decidió apoyar al gobierno Rajoy en su política en favor de la unidad de España contra el procés del año 2017. Discrepancias con el Partido Popular sobre lo que es España y debe ser España va a haber muchas, pero discrepancias sobre la integridad territorial de España, ninguna. ¿Es de izquierdas el defender al secesionismo, que lo que está provocando es una fuga de empresas y dejando en bastante riesgo la pérdida de puestos de trabajo de muchísimos catalanes y catalanas? Compañeros y compañeras, yo no atisbo a ver ninguna bandera de izquierdas en la causa secesionista. De hecho, el artículo 155 sale aprobado con los votos del PSOE junto con los del PP y los de Ciudadanos. Ha llegado el momento de que se imponga la ley por encima de cualquier otra consideración. No contra Cataluña,
sino para impedir que se abuse de Cataluña. Senador Cleries, hay que querer muy poco a Cataluña para haberla llevado hasta este punto. Muy poco. El Partido Socialista Obrero Español ha estado, está y estará siempre con la Constitución. En el año 2018 vuelve a llegar el PSOE al poder y de nuevo el Partido Popular decide optar por el no a todo. Cuando en 2019 el PSOE gana las elecciones pero sin mayoría suficiente para gobernar y pide al Partido Popular que se abstenga para que pueda gobernar sin tener que depender de los votos de los partidos independentistas, el Partido Popular se niega a pesar de que el PSOE está pidiendo que hagan por él lo mismo que el PSOE hizo por el PP en el año 2016. Pero el Partido Popular no le devolvió el favor. Por tanto, lo único que le pido, señor Casado, es que se abstenga, que facilite la formación de un gobierno para que haya oposición. Efectivamente, haga caso también a su electorado, señor Casado, que las distintas encuestas de todos los medios de comunicación están diciendo que de manera mayoritaria los votantes del Partido Popular lo que le exigen, lo que le piden a sus representantes en el Congreso de los Diputados es que faciliten la constitución de un gobierno. Miren, analicemos la realidad. Analicemos la realidad y analicemos también cuál es la realidad parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular que usted representa, señor Casado. No hay alternativa posible a un gobierno del Partido Socialista. Es que si son ustedes un partido de Estado, si son un partido que dicen garantizar la estabilidad de España, faciliten la formación del único gobierno posible en nuestro país. Vamos a votar no a su investidura. Y quitando las primeras votaciones en torno al coronavirus, en muy poco tiempo el Partido Popular ha pasado a votar en contra de toda política propuesta por el gobierno. Incluso en el tema de los fondos europeos, que podría considerarse algo transversal, el Partido Popular votó en contra. Por tanto, si es muy subjetivo establecer quién gobierna mejor, si PP y PSOE, en el caso de quién es una oposición más leal, si se entiende como tal la oposición que más veces ha respaldado iniciativas del gobierno, aunque eso le suponga quedar mal con sus electores, diría que objetivamente el PSOE ha sido más oposición leal que el Partido Popular.